hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Gracias, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Hace muchos años atrás, muchos años mismo, unos soldados invadieron una ciudad a mando de su rey, de su emperador, para dominar la ciudad. Y todos los hombres y mujeres deberían estar ahí en esta ciudad, nadie podría salir. Y el rey, que tenía alguna piedad, permitió que las mujeres y los niños pudieran salir. Los hombres deberían quedarse. Pero el rey también dijo a las mujeres todas que ellas podrían salir de la ciudad con aquello que ellas consideraban de más valioso para sus vidas. ¿Valioso se habla? Sí. De más valioso. Y ocurrió una escena muy interesante. El rey estaba en un sitio un poco más alto y vio a todas las mujeres de la ciudad saliendo con sus hombres. ¿Cómo se llama esto? En los hombros. Las mujeres todas con los hombros, en los hombros, sí, porque les estimaba, les amaba. Y de hecho, lo que vale más en la vida de una persona que está casada es el marido, es la mujer, ¿no? Hay que considerar así. Y trátase de hablar un poco más de esto, del amor que hay en la familia. Pero quería hacer una propuesta, o sea, saber de ustedes si continuamos hablando del matrimonio. Ayer hablamos un poquito del noviazgo, hablamos del matrimonio. Hoy podríamos continuar hablando del matrimonio o ya empezar a hablar sobre la educación de los hijos. Estas cosas. También podríamos hablar alguna cosa sobre la educación. O también hablar un poco sobre los problemas matrimoniales. Esto no es así muy interesante. Casi no existe esto. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Continuamos hablando sobre el matrimonio? Sí. ¿O ya empezamos a hablar sobre la educación de los hijos? Después hablamos del matrimonio de nuevo, pero hablando ya sobre los problemas. Ah, claro que sí. ¿Los 4 conocimientos o los 4 criterios? Ayer hablamos de los 4 conocimientos necesarios para que deben desarrollarse durante el noviazgo, ¿no? Que son el conocimiento de sí mismo, el conocimiento del otro, el conocimiento del matrimonio en sí, de las obligaciones, de los deberes, y también el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Es eso? Sí. Pero tenía otra cosa. Está bien, voy a hablar. Creo que es interesante, de hecho, recordar los puntos necesarios para llegar a la conclusión sobre si de hecho se debe casarse o no. Son los siguientes. Es necesario que haga entre los dos simpatía mutua, estima mutua, confianza mutua e ideal común. ¿Es eso que quería saber? Bueno. ¿Y sobre el matrimonio o educación de los hijos? ¿Qué prefieren ustedes? Todo. Voy a escoger algunas cosas entonces importantes y hablamos un poquito de cada. Y ahí, si la providencia lo permite, volvemos a República Dominicana. Sería un sueño. No sé si Dios lo permitirá, pero... ¿Ah? Sí. No sé cómo son fuertes las oraciones de los dominicanos. Sé que los de los haitianos circulan mucho. En Brasil, la fuerza de la oración de ellos. Pero, perdón, estoy hablando de lo que circula, ¿no? Entonces, vamos a continuar hablando entonces un poquito más del matrimonio. Ayer hablamos ¿en qué parte terminamos? ¿Hablando de qué? ¿Qué estábamos hablando ayer sobre el matrimonio? ¿Quién puede recordarse? Sobre la fidelidad. La fidelidad, sí. ¿Qué más?
Hablamos que el matrimonio es una comunidad indivisa de vida, ¿no? Estamos hablando solamente del matrimonio, del casamiento bajo el derecho natural. Ni hablamos casi sobre el sacramento del matrimonio. Entonces, nosotros tenemos certeza de que el matrimonio es una institución natural, de esta manera que fue explicada, porque tenemos en las Sagradas Escrituras, en el libro del Génesis, cuando la naturaleza era creada, algunas comprobaciones, o sea, trata-se ahora de hablar un poco con bases en la Escritura, en la teología. Nosotros sabemos, en el Génesis, capítulo 2, versículo 24, el hombre dejará a su padre, su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. ¿Se recuerdan de esto? O sea, no es solamente una cuestión de derecho natural, también es una cuestión de verdades reveladas por Dios. Mismo las finalidades del matrimonio. Si me permite, voy a hablar un poco sobre esto ahora, que es algo muy bonito y muy importante. ¿Hablamos sobre esto ayer? No. ¿Las finalidades del matrimonio? No, entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. Es muy bonito porque dicen algunos padres de la iglesia de que apuntan para la primera insatisfacción de Dios en relación a la creación. La primera insatisfacción de Dios. Cuando hacemos estas preguntas a las personas en general, responden que fue el pecado. Pero no fue el pecado. Ustedes se recuerdan muy bien que en se tratando de describir la creación, el Génesis habla y Dios vio que era bueno. A cada parte que era creada del mundo, del universo, a cada parte de la obra de la creación, y Dios vio que era bueno. Y la primera vez que Dios no vio que era bueno fue cuando, no fue el pecado. Fue cuando Adán y Eva, o sea, no fue. No fue cuando Dios percibió que Adán estaba solo. No es bueno que el hombre esté solo. Sí, fue la primera insatisfacción. Porque Dios quería que nosotros tuviéramos una experiencia de la vida trinitaria, de vivir la familia de Dios ya acá en la tierra. Y esta experiencia se da justamente a través de la familia. Por eso era necesario criar la mujer. No era bueno que Adán se habla. Si Adán estuviera solo, entonces Dios creó Eva. Y una cosa que esta parte de la Sagrada Escritura fundamenta la primera finalidad, una de las finalidades del matrimonio, que es la ayuda mutua. Ciertamente ustedes ya escucharon hablar de esto. Cuando alguien se propone casarse, se propone a vivir una vida de ayuda. ¿Ayuda? Sí. Apoyo al otro, ¿cierto? Esta es una de las principales finalidades del matrimonio. Estar pendiente, ¿se habla así? Pendiente de ayudar al otro todo el tiempo. Y se tratando de católicos, no solamente ayudar en las cosas materiales, sino también en las cosas espirituales. Conducir al otro para las vías de la santidad. Me recuerdo una vez que fuimos a un hospital para dar la unción de los enfermos a una señora, era una pareja de holandeses. Él ya tenía mucha edad, llamó a una casa de los heraldos allá en San Paulo pidiendo que alguien fuera, un sacerdote fuera ahí para dar los sacramentos a su mujer. Y cuando el sacerdote llegó en el hospital, él estaba ya en el hall del hospital llorando. Y dijo: Padre, perdón, es que Dios la llamó primero de que yo imaginaba. Y ahí el sacerdote trató de sentarse ahí con él, hablar un poco, consolarlo, y la iglesia permite que se ministre la unción de los enfermos hasta 2 horas después que la persona muera. Porque hay algunas evidencias de que el alma no sale así, corriendo, ¿no? Hay todo un esfuerzo, un dolor muy fuerte de la separación, y no es así tan rápido. Y eso se explicó al hombre, y el hombre, está bien, me quedo muy contento por esto. Y permitió, o sea, habló con la administración del hospital para que el sacerdote fuera ahí, no sé cómo se habla esto, el lugar donde ya están los muertos. En este lugar, ahí voy, para dar la unción. Y el sacerdote, se quedaba esperando ahí un poco con el hombre. El hombre era una persona que tenía mucha fe, creía mucho.
Y en determinado momento él mismo, y estábamos hablando ahí sobre su vida, sobre su mujer, no sé qué, y en determinado momento él empezó a sonreír. Y él paró, y así, paró un poco, reflexionó, y era una persona así con pensamientos muy concatenados, y dijo, nossa, padre, qué cosa, mi mujer acaba de morir y yo estoy sonriendo. Estoy sonriendo. Y él mismo dijo, esto es la expectativa, es la perspectiva de la muerte bajo la fe. Cuando creemos, no nos entristecemos, nos alegramos. Y en este momento, un funcionario del hospital llamó al sacerdote a él para dar la unción. Y él estaba cubierta con una sábana blanca. Y el sacerdote dijo, ¿usted podría por favor sacar la sábana para que pudiéramos dar los sacramentos a ella? Y claro, estaban ahí dos heraldos juntos y todos tuvieron la misma impresión. Fue una impresión. Cuando el hombre sacó la sábana, él dijo, padre, siempre en mi vida tuve la costumbre de rezar con mi mujer antes de que fuéramos a dormir. Y no tuve la oportunidad de hacer esto antes que ella fuera a dormir para la eternidad. ¿Puedo hacer eso antes? Y el sacerdote, claro. Y ahí él se acercó de ella, puso las manos así, junto con ella, hizo una oración. El sacerdote, los heraldos que estaban ahí, tuvieron la impresión de que la mujer, por así decir, volvió a vivir. Porque se quedó un poco como corada. Fue una impresión. Pero por así decir, esperaba este momento. Y después el sacerdote ministró la unción a ella, dio la absolución. Primero y después la unción. El hombre muy tocado, así muy compenetrado, y él dijo alguna cosa, no me recuerdo las palabras exactas, pero en el sentido de que cumplí mi misión, hizo lo que tendría que hacer por ella, hasta el último momento, ¿no? Y de hecho fue esto que prometió en el altar, que sería hasta que la muerte los separara. Y hizo muy bien, porque no solamente se ocupó de ayudarla en las cosas materiales mientras estaba en el hospital, tuvo la preocupación también de llevar los sacramentos a ella. Esto es una de las finalidades del matrimonio y hay que hacerla así con mucha compenetración, porque en este punto entra la cuestión de la salvación eterna del otro. A veces nosotros conocemos, ustedes conocen, parejas en que el marido se aleja de Dios. La mujer tiene que se aproximar más de Dios, por así decir, para compensar el alejamiento de él y para pedir por él, para que él se acerque de Dios de vuelta. Eso es muy importante. Eso puede ocurrir también con el marido. A veces es la mujer que se aleja. Y ocurre una cosa impresionante, porque ustedes ya escucharon hablar de la comunión de los santos, ¿no? Esto es está en el credo, hace parte de nuestra fe, la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? Nosotros todos, católicos, estamos muy unidos espiritualmente, por más que no parezca. ¿Y qué ocurre con la comunión de los santos? Cuando alguien sube, es como una línea. Alguien sube, todos suben juntos. Alguien baja, todos bajan juntos. Pero en se tratando de una familia, este fenómeno ocurre de manera más fuerte. O sea, si el marido baja, toda la familia baja junto con él. ¿Cierto? Entonces, si la mujer percibe que una cosa así está pasando con su marido, por ejemplo, hay que rezar mucho más por él, porque va a comprometer la santidad de toda la familia. ¿Está cierto? Y en la medida, conozco muchos casos así. A veces el marido se aleja completamente, no solamente de Dios, pero también de la pareja. Conozco casos de personas que salen de casa y la mujer persevera, continúa con sus oraciones, comulga por el marido, va a la misa, pasa el tiempo. Esto ocurre mismo. Conozco dos casos muy impresionantes. El primer caso que conocí fue de 1 año. Ella esperó por 1 año. 1 año pidiendo misas a los sacerdotes, rezando el rosario, no sé qué. Y un día ella llamó a un sacerdote y dijo, mi marido volvió después de 1 año. 1 año fuera. Pero conozco 2 casos, así un poco más impresionantes. Uno de ellos, la mujer estuvo alejada del marido por 17 años. Ella se convirtió y lo buscó de nuevo.
Así, la verdad que no era su marido, era el padre de su hijo. Pero ellos sentían que Dios quería que estuvieran casados y casados por la iglesia. Estuvieran afastados por 17 años. Ella se convirtió a él y los dos empezaron a tener una vida espiritual muy profunda. Otro caso también, más o menos, creo que a unos 10 años, la mujer también estuvo ahí rezando, perseverante. Fue así, fue muy interesante porque un sacerdote fue a celebrar un matrimonio y se dio cuenta de que había ahí entre los padrinos una mujer que estuvo siempre alejada de su marido. O sea, el marido la abandonó, pero estaba ahí un hombre con ella. Y el sacerdote se quedó muy, muy preocupado. Ay, ¿qué será que ocurrió? ¿Será que ella entró en una relación ilícita porque ella era casada? O bueno, puede ser que tenga entrado con proceso para declarar la nulidad de su matrimonio. Y terminado, él conocía muy bien el caso y rezaba por el caso. Rezaba en las misas por la situación de ellos. Y terminada la misa, la mujer se acercó con el hombre. El padre quería presentar a una persona. Y el padre, ay, ¿quién será? Y este es mi marido. Él estuvo alejado por 10 años, se convirtió y volvió. Era su marido. Pero ¿por qué cosas así pueden ocurrir? Porque hizo su papel, fue fiel a su papel de esposa. La ayuda mutua, de conducir a su marido a la santidad, aunque no parezca que él esté en el camino, estaba rezando, ¿cierto? Pero el matrimonio no es solamente ayuda mutua, hay otra también propiedad esencial del matrimonio. ¿Cuál es? Que aparece también en Génesis. La prole. Los hijos, ¿cierto? Los hijos. Voy a darles una explicación teológica sobre los hijos, muy bonita. Antes de todo, de hecho, la familia fue criada por Dios para ser como fue dicho ayer, un elemento didáctico para que conozcamos el mismo Dios. Y entre la Santísima Trinidad, desde toda la eternidad hasta la eternidad, están siempre amándose y con amor fecundo. ¿Cierto? Una explicación así un poco filosófica, pero Dios Padre tiene un pensamiento y este pensamiento es un pensamiento divino y es un pensamiento que es una persona, que es Dios Hijo, ¿cierto? Dios piensa y su pensamiento es un pensamiento tan fecundo, por así decir, que de este pensamiento viene el Hijo. Y el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. Y de este amor procede la tercera persona de la Santísima Trinidad. La tercera persona de la Santísima Trinidad es el amor del Padre por el Hijo, del Hijo por el Padre. Por lo tanto, se procede a una tercera persona. Y esto debe ocurrir en las familias también. ¿En qué sentido? ¿Me permite poner a ustedes en el ejemplo acá? ¿Puedo? ¿Sí? Me olvidé sus nombres. María Isabel y Adam. Perdón. Adam. Entonces, ¿qué debe pasar con la familia? María Isabel ama a Adam, ¿cierto? Él ayer, no voy a hablar porque va a quedarse tímido. Digo una cosa muy bonita, pero después. María Isabel ama a Adam. Pero el amor de María Isabel por Adam es como el amor que hay en la Santísima Trinidad. Lo ama tanto, lo quiere tanto. Y de hecho hay que ser así. El amor hay que crecer a cada día. ¿Eh? Hay que crecer a cada día. Y es un amor tan grande, que por más que Adam sea grande, no basta solamente un Adam. ¿Cómo así, Padre? Sí, no basta. Entonces este amor hace con que ellos se unan y nace otro Adam. Sí. De hecho, fue un buen ejemplo, ¿no? Nació otro Adam. Porque el amor de ella por él es tan grande que no basta uno solamente, hay que tener otro. Y el mismo ocurre de él en relación a ella. Se ama tanto a ella que nace otra María, ¿cierto? Esto es la familia.
Esa es la familia. O sea, se aman tanto que no basta solamente uno. Hay otro y otro y otro y otro y otra y otra y otra y otra para amar. ¿Cierto? Los hijos son prueba del amor que hay entre los matrimonios. ¿Cierto? Entonces, hay que tener esta comprensión porque de hecho cada familia bien constituida es como una bandera de la Santísima Trinidad. ¿Cierto? Toda la gente comprende mejor, los hijos comprenden mejor qué es el amor de Dios cuando miramos una familia. Y todos se sienten bien, ¿no? Cuando miran una familia bien constituida. Por eso, porque es un reflejo de Dios. No hay como no amar una familia bien constituida, porque es de hecho una experiencia del amor de Dios. ¿Me hago comprender? Sí. Sigamos adelante. Entonces, los hijos. Pero no solamente poner hijos acá, ¿no? No solamente, o sea, es una responsabilidad muy grande los hijos, porque dice San Tomás que los matrimonios tienen como vocación poblar los cielos, ¿cierto? Entonces trata de tener hijos para, claro, que sean buenos ciudadanos, que sean buenas personas, pero que sean santos, para después pasar la eternidad con Dios, por lo tanto poblar los cielos. Esta es la finalidad del matrimonio también. En otro sentido también, los hijos son siempre una experiencia de conocimiento a más de Dios acá. ¿Por qué? Ustedes saben muy bien, cada uno de ustedes es un espejo de Dios. O sea, si la familia es generosa con Dios y se trata de los hijos, ¿qué está haciendo? Está poniendo muchos espejos de Dios, multiplicando los espejos de Dios. Dios va a ser más conocido, va a ser más amado, ¿cierto? Imagínense ustedes, si todos que estamos acá, no, ya creo que ya he dado este ejemplo. ¿Me estoy haciendo claro con estas cosas? Sí, sí. Entonces, a veces las personas están en busca de la felicidad y no saben por qué no la encuentran. Y en general no la encuentran porque no realizan bien esta finalidad de su vida, que es el matrimonio. La felicidad está condicionada a realizar bien nuestras finalidades. Otro día estábamos ahí en una charla en una ciudad en Brasil y una chica participó de esta charla, una chica recién casada y recién convertida. Por lo tanto estaba participando de sus primeras clases del catecismo. Y ella participó de una charla sobre el matrimonio, sobre la familia y sacó conclusiones muy profundas. Ustedes todos se recuerdan que en el catecismo aprendemos que fuimos hechos para conocer, amar y servir a Dios. Y ella en determinado momento dijo, Padre, la verdad es que por lo que estoy entendiendo, nosotros casados debemos conocer, amar y servir a Dios y nuestros esposos y nuestras esposas. Y es esto mismo, ¿cierto? Trata de conocer aquel espejo de Dios, en aquel espejo de Dios, al mismo Dios. Amar a Dios en aquel espejo, a servir a Dios en aquel espejo. ¿Cierto? Sigamos adelante. ¿Sí? Entonces, ahora, si me permiten, un poco sobre los hijos. ¿Quieren que hable? Sí. Sobre la educación de los hijos. Claro que yo tengo acá esquemas para muchas charlas. Solamente terminé entre ayer y hoy un esquema. Tenía muchas cosas más para hablar, pero el tiempo no nos permite. Entonces se nos permite ahora sobre los hijos. Y voy a hablar con ustedes, no sé si es interesante. Voy a hacer unas propuestas. Por enquanto estoy buscando aquí alguna duda, algo que quieran que se explique más, con más profundidad. Aquí la cosa. Sí. Ya está claro, ya. Pero usted hizo una pregunta ayer, ¿no quiere que...? Sí. Decía que estaba hablando sobre la química. La química, ¿se recuerdan de la química? Sí. Entonces yo le decía al padre que él hablaba que era de duraba 2 años.
yo le dije, padre, pues yo tengo 17 años y hacía muy exactito, Entonces, ¿es posible que esto ocurra? ¿O tenemos acá un fenómeno científico que necesita estudios? ¿Es posible que esto ocurra? Gracias. ¿Sí o no? Sí. No solamente es posible, es necesario que ocurra, ¿cierto? Es necesario. Pero ¿cómo hacer que esto ocurra? ¿Cómo hacer para mantener la química? ¿Ah? Porque es como no sé si ustedes conocen, si circula acá en República Dominicana la historia de Cinderella. Sí. Vino la medianoche y en los matrimonios también hay medias noches, ¿no hay? Hay medias noches. Entonces, ¿cómo hacer para continuar mirando al otro con este entusiasmo? Hay que... voy a utilizar una metáfora, algunos de ustedes certamente ya conocen. Hay que utilizar gafas. Por eso. Hay que utilizar gafas. ¿Qué gafas? Las gafas del amor. Ustedes se recuerdan bien de aquel trecho de una carta de San Pablo que dice: la caridad es paciente, es benigna. Cuando se ama, se pone unas gafas por donde los defectos se disminuyen y las virtudes aparecen. ¿Cierto? Hay que poner estas gafas, si no la vida se queda imposible. Nosotros tenemos esta capacidad de en nuestra cabeza pintar un cuadro de las personas, ¿no? Si ustedes quieren, pueden pintar un cuadro. Este padre solo habla cosas que no interesan, a mí no me gusta él, no sé qué. O no, pueden, este padre está interesado en que nosotros seamos bien formados para la vida matrimonial y así por delante. Nosotros tenemos esta capacidad. En el convivio diario es inevitable que los defectos aparezcan. Pero ¿qué hacer con los defectos que aparecen? Para mantener la vida matrimonial bien, para que el amor pueda crecer, no se puede mirar tanto así los defectos, ¿cierto? Hay que disminuir en nuestra mente, en nuestra cabeza, la concepción de los defectos e intentar mirar las virtudes, las cualidades, resaltarlas, y así la química se mantiene, ¿cierto? O sea, incluso cosas, hasta cosas físicas, porque pasa el tiempo, el pelo se cae, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y ahí? ¿Cómo se quedó bien ahora? Bien, así, lisito, ¿no? Por ejemplo, sí, no, es verdad. Entonces, y así por delante, hay que siempre admirar. El matrimonio bien sucedido es un constante ejercicio de admiración. Siempre estar admirando. Esto es imprescindible para cualquier persona que vive en comunidad. Sea comunidad familiar, sea la comunidad religiosa. Hay que estar siempre mirando a las cualidades. Y siempre mirando también lo que la persona puede ser. O sea, tener siempre esperanza de que va a mejorar y yo voy a poder tener un papel en esto. Para esto existe el matrimonio, para el perfeccionamiento de los dos. Entonces, siempre mirar al otro bajo esta perspectiva. Yo voy a ayudar a mejorar eso, él va a ser mejor. Y rezar en esta intención, comungar en esta intención y hacer en el día a día lo que se puede hacer. ¿Está claro? Sí. Entonces, sobre los hijos ahora, si me permiten, vamos a hacer unas propuestas para ustedes sobre la formación de los hijos. Podemos hablar sobre, creo que esto ustedes van a querer ya, así, las virtudes, las 7 virtudes o cualidades que un buen educador debe tener, desarrollar eso. ¿Interesa a ustedes? Las 7 cualidades. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto. No sé si ustedes ya escucharon hablar de un héroe de la mitología griega, Hércules. Sí, Hércules. La historia de él empieza de manera muy interesante. Hércules, cuando era muy nuevo, tuvo una visión.
cambiar, agregar, está bien. ¿Aquí? Nada. Entonces Hércules tuvo una visión y Hércules vio, cierta vez, estaba caminando y vio dos caminos. En un camino tenía una persona muy bien presentada, pero un poco extravagante, con pelos encaracolados, muy perfumada, bien vestida. Y él se acercó de esta persona y dijo, ¿quién sois? Y la persona dijo, yo soy el placer y este es mi camino. Y tenía otro camino que estaba ahí para recibir a las personas, alguien un poco más serio, más sobrio, más circunspecto. Pero el camino, el primero, tenía muchas flores, parecía muy atrayente. Y el segundo camino no, era un camino un poco más apretado, un camino más como rocas, más difícil. Y la persona que estaba ahí dijo, yo soy la virtud. Y Hércules entendió que debería escoger para su vida el camino del placer o el camino de la virtud. Y se encantó tanto con el personaje que estaba ahí recibiendo, conduciendo para el camino de la virtud, que optó por el camino de la virtud. Y fue un héroe. Nosotros todos somos llamados a ser héroes también. Somos héroes. Somos llamados a la santidad. Santidad es un camino de heroicidad. Heroísmo. También, bueno. Entonces, somos llamados a un camino de heroísmo. Para este camino hay que practicar la virtud. Y bueno, quien tiene una familia tiene que practicar la virtud en se tratando de la vocación familiar. Y algunas muy especiales que hay que practicar en la educación de los hijos. ¿Cierto? ¿Cuáles son estas? Voy a hablar de 7 con ustedes. ¿Interesa mismo esto? Sí. Entonces, la primera. La caridad o el amor, si quieren. ¿Qué es la caridad? ¿Qué es el amor? Cuando se habla de amor en general, se piensa en un sentimiento. ¿No es verdad? Una cosa que surge acá. Pero amor no es esto. El amor católico, el amor cristiano, no existe solamente en el sentimiento. Él muchas veces puede manifestarse en el sentimiento. Pero el amor es llamado por la teología, por la filosofía, el apetito racionales. O sea, nuestra cabeza que piensa tiene, por así decir, una boca, ¿cierto? Que es un apetito por hacer aquello que empezó en nuestra mente, en nuestra razón. El amor está ahí, ¿cierto? El amor verdadero procede de la razón. Y los que se aman de verdad, por lo tanto, se aman en función de un compromiso. A veces la vida matrimonial, llevar adelante la vida matrimonial no viene acompañado por un sentimiento, ¿cierto? A veces, me recuerdo una vez una señora muy vieja, y así muy vieja mismo, una señora muy simpática que se acercó de un sacerdote y preguntó, padre, estoy con un problema. ¿Y qué fue? Es que pasó el tiempo, yo estoy vieja, creo que tenía como unos 80 años. Y miro a mi marido y me recuerdo, cuando éramos jóvenes, yo lo miraba y ¡wow! Pero hoy día, padre, solo arrugas, no tiene pelo y ya no piensa bien, no es capaz de hablar una palabra así, sensata. Y padre, ¿será que no lo amo más? ¿Qué ustedes responderían a esta mujer? Ya no sentía más nada. Pero claro que lo amaba. El padre preguntó, ¿pero usted tiene ganas de seguir adelante con este compromiso que usted hizo con Dios a través de él? Y cuidar de él, ayudarlo. Sí, padre, quiero hacer esto hasta el fin de mi vida. Entonces usted lo ama. Porque amor es eso. No es sentir. No, a veces viene acompañado de hecho por un sentimiento, por una gracia, pero en la mayor parte de las veces no. Amor es sacrificarse, ¿cierto? Para ser buen educador es imprescindible este amor. En el inicio de la vida del bebé
la mamá en general es acompañada por muchos sentimientos. El amor viene acompañado por muchos sentimientos de amor mismo, de bienquerencia. Ustedes ya escucharon hablar de la oxitocina, ¿no? La madre tiene recompensas, pero pasa el tiempo, a veces vienen otros sentimientos, de rabia, ¿no? De odio, de ganas de... Pero la buena educación va a ser siempre, va a tener éxito en la medida de que haga, de hecho, este amor, que es nada más, nada menos que una capacidad de participación en la cruz de nuestro Señor. O sea, nuestro Señor Jesucristo se crucificó por esta crianza, por estas crianzas, por estos niños. Se sacrificó por la salvación de ellos. El papá y la mamá que aman quieren, de alguna manera, participar de este sacrificio. Quieren, de alguna manera, participar de este acto de amor. Y se disponen a sacrificarse tanto cuanto sea necesario para formar bien a sus hijos, para educarlos bien. ¿Cierto? Esta es la primera virtud, por lo tanto, que los papás tienen que practicar. Pero siempre la caridad en relación a sus hijos. ¿Está claro? ¿Interesa esto mismo? ¿De verdad? Sí. Esto tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, los papás tienen que abandonar cualquier forma de egoísmo. ¿Cierto? Cualquier forma de egoísmo. La vida de los papás, de las mamás, existe para la familia. La vida del hombre existe para la mujer y para sus hijos. La vida de la mujer para el hombre y para los hijos. Esto es caridad, esto es amor. Simple es así. Sí, pero la gente muchas veces no está dispuesta a esto. Las familias no resisten porque no hay verdadera caridad. No hay esta disposición. Bueno, otra cosa. Otra virtud muy importante para los educadores es la esperanza. ¿Cierto? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es esperar? ¿Quién puede responder? Exactamente. La esperanza es tener confianza de que alguna cosa va a ocurrir. ¿No? Espero, confío que algo va a ocurrir. Hay hijos que exigen mucha esperanza de los papás. Porque los papás se esfuerzan para educarlos bien, pero no ven resultado inmediato. Pero lo que les espera en la educación no es un resultado inmediato. Es un resultado a largo plazo para una vida entera. Una cosa muy importante es en tratando de la esperanza. ¿Qué es el más importante en la educación? ¿Qué es el más importante? Hacer con que los hijos desarrollen la capacidad de hacer el bien libremente, habitualmente, mismo en la ausencia de los papás. ¿Cierto? O sea, si sus hijos en su frente hacen lo que no deben hacer, pero cuando van a la casa de los amiguitos, la mamá de los amiguitos los elogia. Ay, qué bueno su hijo, qué buen menino, qué buen chico, no sé qué. No hay tanto que sufrir. Probablemente su educación está siendo buena. ¿Por qué? El hijo sabe ser responsable por sus actos cuando usted no está presente. ¿Está claro esto? No se ilusionen con los hijos que se portan bien delante de ustedes. Esto no quiere decir nada. Y muchas veces quiere decir que están mal educados. ¿Por qué? A veces la educación mal hecha hace con que los hijos críen submundos. Submundos. ¿Existe esto? Submundos. O sea, delante de los papás viven en un mundo de fantasías, de un buen comportamiento, pero cuando los papás salen, viven un submundo, una vida paralela. Eso no es buena señal. ¿Cierto? Entonces a veces mejor que los hijos se quedan, por así decir, a voluntad delante de los papás para hacer ciertas cosas que no están tan bien así, desde que cuando estén solos sean capaces de portarse bien y llevar adelante lo que los papás les enseñan. ¿Cierto?
Bueno, todo eso para explicar un poco la cuestión de la esperanza. Hay que esperar los frutos. Hay niños que no hay cómo. Ellos tienen un temperamento por donde los papás y las mamás tienen que decir la misma cosa 100 veces. Los niños de temperamento sanguíneo y fleumático en general son así. Decir 100, 200 veces y van a cometer errores. Y bueno, si hay alguien con temperamento sanguíneo aquí, sabe muy bien que es así en la vida del sanguíneo. No voy a hacer más. Y al día siguiente está haciendo de nuevo. Ay, padre, perdón, he pecado, no sé qué. No voy a hacer más. Y ahí, en el día siguiente, se olvida y hace de nuevo. Así son los sanguíneos adultos y niños también. Entonces hay que hablar muchas veces. Eso no quiere decir que están siendo mal formados. Quiere decir que los papás están teniendo una buena oportunidad para desarrollar la virtud de la paciencia. ¿Cierto? Entonces, es necesario la esperanza. O sea, mirar al futuro. El amor, la verdad es que el amor verdadero también tiene esta característica. Ustedes no se quedan contentos cuando están mal en la vida, así, mal, haciendo cosas que no deben hacer, y se acercan de un sacerdote, y el sacerdote les da una mirada de esperanza, y les da consejos como quien, espero que usted va a mejorar, calma, usted va a mejorar, calma. Y la persona dice, yo voy a mejorar, pero no. Eso se aplica muchísimo a los niños, pero con una diferencia, ellos son todos ignorantes. No saben de nada. Hay que explicarles todo. Y al explicar, hay que explicar con esperanza. A veces los papás no dan oportunidad a sus hijos a cometer errores. Eso no es bueno, porque van a errar. O sea, ¿en qué sentido? El niño a veces hace una cosa que no está bien, pero nadie les explicó. Entonces ya, punición. ¿Está cierto esto? Sí. Eso es injusto, ¿no? Punir a alguien que hizo una cosa sin que la persona supiera que aquello está errado. Castigar. No, está errado. Nosotros primero explicamos y después si la persona no lo hace bien, explicamos de nuevo y si es el caso, la castigamos. Entonces, eso es muy importante. Los niños no saben de nada. Primero hay que explicar lo que es cierto, lo que es errado, y después pensar en las advertencias, en la punición, cuando no lo hacen bien. ¿Cierto? Esto es justicia con los hijos. Entonces, todo eso es para explicar la esperanza. Cuando nosotros explicamos a los hijos, hay que explicar con la esperanza de que ellos van a hacer. No simplemente una explicación de punición en relación a lo que no fue hecho. ¿Cierto? ¿Qué funciona más? Vamos a imaginar que una persona no se porta bien acá en la reunión, ¿cierto? Y yo digo a la persona, así, de una sola vez, la persona está haciendo alguna cosa que no está bien, ¡pare con eso! O se digo a la persona, mire, sé que usted consigue portarse mejor en la reunión, percibo que usted... ¿No es más eficaz? Claro, no significa esto que los papás no pueden ser enérgicos y firmes. Hay muchas veces que hay que ser enérgico y firme, pero esto no es la misma cosa que ser bruto. Los papás tienen que respetar a sus hijos, porque ellos son hijos de Dios, son seres humanos, o sea, son personas con su dignidad, y nosotros aprendemos a nos respetar con nuestros papás. Hay muchas personas que son capaces de hacer en sus vidas cosas horrorosas, feas, personas que se desrespetan a sí mismas porque no fueron respetadas en sus lares, no conocieron su propia dignidad, ¿cierto? Por eso, al reprender, nunca dejar de respetar a los hijos. Firmeza, energía, repito, no es la misma cosa que brutalidad. Yo puedo decirle, siéntese mejor, por favor. O le puedo, siéntese como gente, no como un animal. No. Es diferente, ¿no es? Sí. La primera fue firme, fue enérgico.
pero no fue bruto. Hay que ser muchas veces, sobre todo en la niñez, firmes, enérgicos, pero brutos jamás. Bueno, la tercera cualidad. La primera, ¿cuál fue? Caridad. La segunda, Esperanza. la tercera, muy... Vamos a llegar. Entonces, la tercera es la perseverancia. ¿Qué es perseverar? Es no desistir con facilidad. Hay personas que desisten con más facilidad por cuestiones temperamentales, ¿no? Ya escucharon hablar, los coléricos y melancólicos son personas con temperamento que tienen una cosa llamada apetito irascible. Irascible. Bueno, entonces estos se les desafía para una cosa de largo plazo, a ellos les encanta, ¿cierto? Si son desafiados para cosas, para trabajos así que van a tener que desarrollar por mucho tiempo, a ellos les encanta. Los sanguíneos y fleumáticos no son así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, incluso esto se aplica mucho a la educación de los niños. Si usted tiene un hijo colérico y dejó su cuarto todo bagunzado, lo desafía a arreglar su cuarto, ¿cierto? ¿Será que usted consigue? No sé, creo que usted no es capaz de una hora dejar este cuarto arrumado, arreglado. El niño va, yo no consigo, voy a mostrarles. El sanguíneo. Creo que usted no, si usted hace así con el sanguíneo, creo que usted no consigue dejar. Y verdad que no consigo. ¿Cómo va a funcionar con el sanguíneo la educación? Mire, hijo, aquella partecita ahí usted puede arreglar. Ahí termina, ay, qué lindo, venga, un beso, un abrazo y tal. ¿Será que otra parte, usted le doy dos besos y ahí va, y después un chocolate y no sé qué y tal, y ahí parte por parte, al final va a estar todo lindo, el día siguiente va a estar todo bagunzado de nuevo. Pero estoy hablando todo esto solamente para ilustrar la cuestión de la perseverancia, porque a veces vamos a utilizar de métodos inadecuados para nuestros hijos. Entonces hay que sentir, ¿esto funciona? Sí, no. Si no funciona, voy a intentar de otra manera. Y así por delante, perseverar. No desistir de los niños, de los hijos, cuando enfrentamos dificultades en la educación. ¿Cierto? Porque ellas vendrán, es normal. Hay que simplemente continuar y continuar y perseverar. Bueno, ¿está claro la perseverancia? Sí. Primera. Caridad. Segunda. Esperanza. Tercera. Perseverancia. Cuarta. Muy importante. Estas desarrollan en general mejor las mujeres. Perspicacia. Perspicacia. ¿Existe esta palabra? Sí. Sí, perspicacia. O sea, los papás tienen que desarrollar en la educación de sus hijos un gran senso de observación y comprensión, ¿cierto? Observarlos mucho, intentar comprender lo que se pasa con ellos. Eso es muy importante. Observarlos mucho, intentar comprender. Esto significa que la educación buena solamente se desarrolla cuando los papás se quedan juntos con sus hijos. Hay que promover situaciones para estar junto a sus hijos. Cuanto más cerca a ellos, más se podrá desarrollar la perspicacia. Observarlos, comprenderlos. ¿Por qué? Nosotros nacemos con inclinaciones, muchas inclinaciones. A veces inclinaciones temperamentales. Y los papás deben observar estas inclinaciones para ayudar a arreglarlas, ¿cierto? Ayudar a canalizar las inclinaciones, pero con mucho senso de comprensión. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a veces el papá es fleumático o melancólico, o sea, una persona que no es muy expansiva. Pero ser un poco más recogido se habla, no es un defecto propiamente. Puede ser una cualidad. Pero la mamá es sanguínea, colérica, muy expansiva y el niño
nació como la mamá. Nació hablando. Bueno, el papá, que ya no aguanta más, a veces tiene dificultad de aguantar la mamá. Muchas veces va a ser inclinado a intentar cohibir, limitar la expansividad del niño. Pero la expansividad, de hecho, no es un defecto. Es un don de Dios que puede ser utilizado para el bien o para el mal. Entonces, por eso es necesario desarrollar este senso de comprensión. A veces los hijos no son como nosotros. Hay que intentar educarlos de acuerdo con los dones que Dios dio a ellos. ¿No? Entonces, a veces ocurre esto. El niño muy calado, la mamá habla. Entonces, hable más, que hable más. Calma. ¿No? Puede ser que, porque son temperamentales, sea un poco más así. De hecho, hay que ayudarlo a expresar sus sentimientos, a expresar lo que piensa él. De hecho, es un defecto cuando no hablamos cuando deberíamos hablar. Pero respetar la manera de expresar de él que va a ser de él, no va a ser la suya, porque no tiene su temperamento. ¿Está claro? De manera que hay que tener mucha perspicacia. A veces las mamás dicen, ay, no comprendo esta crianza. No la comprende porque no está junto a ella. No sabe lo que está pasando con ella. ¿Cierto? Hay que estar ahí. Por eso conviene promover situaciones en que los papás estén juntos con los hijos. Y una cosa muy interesante, muy importante para observar los hijos, es los juegos. Observen sus hijos en los juegos. ¿Por qué? Nosotros entrenamos para la vida en los juegos. En general, los niños hacen en los juegos lo que van a hacer en la vida adulta. Entonces hay niños, por ejemplo, que no saben perder, no saben fracasar. Si los papás, ¿cómo los papás van a percibir esto? Solamente observándolos en los juegos. Y eso es una cosa que hay que formar a la gente. Hay gente muy inmadura hoy día que cuando pasa por una dificultad en su vida, hace tres cosas. No sé si se habla así en portugués, en español. Hacen bico, mueco, hacen mueca, o lloran o gritan. Esto es de niño. El niño, cuando fracasa, cuando alguna cosa pasa que no está bien, hacen estas tres cosas. Pero los papás deben enseñar al niño a trabajar en su interior las dificultades por las cuales él va a pasar. Dificultades pequeñas en la niñez que van a cambiarse en grandes en la vida adulta. O sea, necesita saber enfrentar las dificultades. No se queda bien. Una persona, por ejemplo, que tiene un hombre, imagínese usted, un hombre en su casa tiene un problema con su mujer y ustedes se recuerdan de este personaje ahí, Acab, de las Escrituras. No consiguió lo que quería, una parte de tierra ahí, y se quedó. Imagínense, un hombre tiene problema con su mujer, la mujer lo atiende en alguna cosa y él, o entonces empieza a llorar. Esto no está bien. Pero ¿por qué eso se pasa? Especialmente hoy día. Los niños son siempre caprichosos. Siempre. No se puede atender caprichos de niños. En general los caprichos se manifiestan ¿de qué manera? El niño quiere alguna cosa y el papá dice no. Y el niño hace estas tres cosas que expliqué acá. ¿No? Hace estas tres cosas. Si él hace y los papás lo atienden, va a aprender para su vida que esta técnica funciona. Va a aprender para su vida. Entonces la niña está ahí en el supermercado con la madre y ve una muñeca. No es el caso de en este momento comprar una muñeca. Vamos a suponer que la madre no tiene dinero ahí, o no es el caso para la educación de la niña. Mamá, quiero esta muñeca. Hija, no la puedo dar. Empieza a llorar. La madre, bueno, entonces la muñeca. La primera vez funcionó.
El día siguiente, la niña va a hacer la misma cosa. Y así para toda la vida. Entró en su cabeza que funcionó la técnica y va a hacer esto con su marido, con sus jefes de trabajo y así por delante. Va a tener muchos problemas. ¿Cierto? Muchos problemas. Entonces, todo eso es para explicar un poco la cuestión de la perspicacia. Observar mucho. Pero ya son las 8:40. Las otras 4 van a quedarse para la próxima venida a la República Dominicana. Mañana. Bueno, voy solamente a decir y explicar rápido. Solamente para no quedar así sin terminar, sin completar. Hay que tener atención, la cuarta virtud. La quinta, atenciosidad. ¿Esto? Atención. O sea, ser atenciosos en relación a los hijos. Atentos. Entonces, palabras muy difíciles. Hay personas, ustedes escucharon esto ayer, que solamente se sienten amadas cuando las miramos, ¿cierto? Hay que mirar. La persona se siente querida, ¿cierto? Y la persona necesita que alguien la escuche. Los temperamentos sanguíneos son así, ¿cierto? Por ejemplo, el niño solamente va a sentirse amado, querido por la mamá, va a depositar confianza en ella en la medida que llegue él. Entonces, ¿cómo fue su día? Fue muy bien, que hizo no sé qué, que estudié y tal. ¿Qué más? Y pregunte, muestre atención. Esto va a crear un vínculo de confianza. De manera que cuando tenga dudas, cuando pase por problemas, va a recoger a sus papás. Cuando nosotros no somos atenciosos en relación a las personas, ellas van a buscar atención en otro lugar. Y esto ocurre con los niños. A veces van a buscar atención en situaciones que las van a hacer seguir por malos caminos. Mucha gente entra para malos caminos. ¿Por qué? Porque sus papás no fueron atenciosos en relación a ellos. Y ahí van a buscar atención en otros lugares y no en sus casas. Entonces, ser atenciosos es muy importante. Eso significa también, cuando el niño viene con una pregunta, hay niños que preguntan de más. Intentar responder a todo. Si usted no responde, él va a buscar respuestas en otras personas, en otros lugares. Va a tener oportunidad para aprender lo que no se debe aprender. Entonces, intente responder todo. Pero hay cosas que preguntan que no sé. Va a estudiar. Estudie. Diga al niño, no sé responder ahora, voy a estudiar y después me pregunte. ¿Cierto? ¿Qué va a aprender él con esto? ¿Qué va a aprender? Que la autoridad, tener autoridad no significa saber todas las cosas. ¿Cierto? Eso es muy importante. No es porque tengo autoridad sé todas las cosas, pero tengo obligación de profundizar las cosas relacionadas a mi autoridad. Eso es una virtud de estudiosidad. O sea, estudiar el suficiente para cumplir con mis obligaciones. Y si soy yo un papá o una mamá, tengo que estudiar lo suficiente para cumplir esa obligación y sanar las dudas de mis hijos. ¿Está claro? Entonces, atención. Después, no hay nada de más decir que no se sabe una cosa, porque nadie puede suponer que sabe todo. Eso es practicar humildad y enseñar la humildad a sus hijos. ¿Cierto? ¿Estamos en cuál? 6. Ahora, objetividad. Objetividad, ¿cierto? Ser objetivo, ¿qué es? Tener todo el tiempo presente el objetivo de la educación, ¿cierto? O sea, formar bien los hijos para la sociedad, formar santos. Siempre, antes de hacer alguna cosa, ¿eso está de acuerdo con mi objetivo en cuanto educador? ¿Cierto? La última, muy importante, y después una octava bonus para terminar. La delicadeza. ¿Qué es delicadeza? Es suavidad. Estamos hablando de nuevo de respetar a los niños. Hay papás que piensan que autoridad les da la posibilidad de respetar a los niños. Y respetar, eso está errado. Eso está errado. Autoridad no es para eso. Me recuerdo una vez en la calle una mujer
hablando con su hijo, que ya tenía unos 20 años, pero hablaba así con gritos. Y el rapaz así muy tranquilo, mamá, puedes quedarse tranquilo, no sé si sabe gritar, estaba así con un poco de vergüenza. Yo tenía 18 años. Y la mamá, no, porque no sé qué, hay que hacer eso, hay que... Y, madre, estoy escuchando, no es necesario gritar tanto. En determinado momento la mujer dijo, ¿y para qué sirve una madre sino para gritar con su hijo? Bueno, esto ilustra un poco. A veces se piensa que como soy papá, soy mamá, puedo hacer todo. No puedo hacer todo. Hay que respetar, hay que tener delicadeza, hay que tener suavidad. Y para terminar, la bonus. Las cosas que dicen respecto a la vida familiar, ya se fue, las 7, ¿no? Sí. Entonces, las cosas que dicen respecto a la vida familiar, a la educación de los hijos, no son fáciles de poner en práctica. No son fáciles, son muy difíciles. Y a veces viene la duda sobre si se está procediendo bien o no, actuando de esta manera o de otra manera, y así por delante. Por eso la bonus, la final, vida de oración. Para ser buen papá, para ser buena mamá, hay que tener una vida de oración seria, disciplinada, horarios para hablar con Dios, para hablar con Nuestra Señora, para pedir luces del Espíritu Santo, para pedir discernimiento. La responsabilidad es muy grande. Es similar el necesario para la salvación de aquella persona que está ahí bajo su responsabilidad. Y además, cuando llegamos delante de Dios en nuestro juicio, Dios nos va a preguntar sobre esto. Va a preguntar, eso es una cosa muy seria, muy seria. Entonces hay que rezar mucho para obtener muchas luces del Espíritu Santo y llevar adelante la educación. ¿Está claro? Con esto terminamos. Voy a terminar solamente recordando una cosa que ocurría mucho con el papá de Santa Teresina del Niño Jesús. Era un hombre, según él describía, expansivo, muy alegre, y él tenía incluso muchos ditos espirituosos, como se puede leer en la historia de ella, en la historia de la familia, historias interesantes y que sabía utilizar en los momentos correctos. Y Santa Teresina lo describía como una persona agradable, como una persona muy amable. Y esto es el ideal para la vida familiar, que los hijos describan a sus papás como personas que ellos admiran, que aman. Pero no hay cómo. Hay que desarrollar virtudes, ¿cierto? Hay que ser lo que ustedes quieren que sus hijos sean. No se ilusionen. El primer método educativo es la vida es ejemplar. Si no dan ejemplo, nada va a funcionar. Absolutamente nada. Entonces, para educar bien los hijos, hay que educarse muy bien a sí mismos, ¿cierto? Esa es la técnica. Empiecen por sí mismos, por tener una vida de virtud, de santidad. Eso va a pasar a los hijos de manera automática. Si eso no existe buena educación. Simplemente formar, instruir para la cabeza no va a resultar una buena educación. Por el contrario, ellos van a aprender a ser hipócritas, ¿cierto? Bueno, creo que podemos terminar. El horario ya está bien avanzado. Fue una alegría muy grande estar acá con ustedes estos 2 días. Espero que, de hecho, lo que fue enseñado acá sirva para alguna cosa. Y cuanto con sus oraciones, voy a estar rezando para que ustedes desarrollen bien sus vocaciones familiares. Vamos a rezar entonces para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Gracias, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias.